Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Para el tercer canal he traído un tema que está suscitando controversia en nuestro tiempo. El tema de la inmigración árabe y la influencia de lo árabe, de lo islámico, de lo cristiano árabe en nuestra cultura. Hay que recordar que la inmigración árabe es de las más grandes del mundo y de las más grandes que han llegado a América Latina. Y es importante precisar que hay 22 países árabes y que lo que une a lo árabe, que primero es la lengua, eso también convoca a gente de diferentes nacionalidades, 22 países, culturas, religiones, etnias. Es decir, lo árabe es lo macro, lo universal, y de una tradición y de unos pueblos que se remontan a nuestro padre Abraham, descendientes de Ismael, de Isaac, de Jacob, etc. Es decir, son pueblos milenarios y con una larga historia, que llegaron por oleadas históricas a nuestro país y a América Latina. A Colombia aparecen hasta judíos árabes sefardíes ya a mediados del siglo XVIII. Todos hemos visto cómo llegaron desde la época de 1880 hasta 1930, producto de la crisis del Imperio Otomano, de la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes de Siria, Líbano, Palestina no querían formar parte de los ejércitos otomanos porque además de que estaban perdiendo, pues los consideraron siempre como un invasor y como un imperio supremacista. Y llegaron a nuestros pueblos a hacer su aporte en diferentes dimensiones. Y estos árabes hoy son famosos, ya sea porque son hiperricos como Carlos Slim en México, ya sea porque se hable de Bukele, el actual presidente de El Salvador, ya sea porque se hable de los chilestinianos, una supercomunidad gigante en Chile muy influyente, y porque se hable en todos los escenarios de la vida cultural, política, científica y académica. Estos pueblos han ejercido una profunda influencia en nuestra cultura, pero estos pueblos a su vez han estado marcados por diferentes fenómenos políticos y religiosos. Han llegado aquí a nosotros, la mayoría evidentemente cristianos, en las primeras épocas, desde el siglo XIX y el siglo XX. Luego llegaron muchos grupos musulmanes producto de la expansión y de las conquistas del territorio palestino por el Estado sionista de Israel y los europeos orientales, que desplazaron masivamente a estos pueblos. Y por supuesto, todas estas revoluciones que se han dado en el curso de las últimas décadas, ¿no? El fenómeno que se ha dado con Palestina, o con el caso del Hezbollah, o los movimientos de la Yihad Islámica, el Hamas, etcétera, esos movimientos nacionalistas. Vemos entonces que lo árabe es cristiano, ortodoxo, cristianos católicos, maronitas de rito oriental. Vemos que los árabes son judíos sefardíes también. Vemos que los árabes son musulmanes de diferentes corrientes, desde las corrientes chiitas influenciadas por Irán, ¿sí? O de las corrientes sunitas que influencia Arabia Saudita o Egipto, o las corrientes laicas. Hay de todo, tanto corrientes fundamentalistas religiosas, fundamentalistas laicistas. Todo lo permea lo árabe. Lo árabe, sin lugar a dudas, es un tema que requiere un profundo estudio. De hecho, hay una organización que se llama la Liga Árabe, que convoca a 22 países, que es un órgano multilateral muy importante dentro del mundo musulmán y la política internacional. Colombia debería participar como miembro de la Liga Árabe, ya que tiene más de 1,5 millones de inmigrantes de origen libanés, del mundo árabe, etcétera, de origen palestino, sirio, etcétera. Y claro, no basta sin ver un poco el escenario de nuestra vida política para entenderlo. Hoy hay figuras, por ejemplo, como el caso de los Char, una figura, una dinastía familiar muy rica, de las más ricas del país, que no solamente han hecho incursión en el tema empresarial y deportivo, dirigiendo clubes de fútbol, sino también, por supuesto, ahora en la política. Uno de ellos es precandidato presidencial, uno de los Char, por ejemplo. Pero también se habla de Ale Saab, una figura también, curiosamente, de la misma ciudad de Barranquilla, que hizo una gran alianza empresarial y diplomática de todo orden con la revolución bolivariana y con el caso del gobierno que dirige Nicolás Maduro en Venezuela, y que fue extraditado, y que hay todo un mare magnum de confusión sobre lo que puede saber este personaje y lo que puede implicar para la política de Colombia y Venezuela. Entonces, claro, hoy estamos hablando de lo árabe, no pierde actualidad, nunca ha perdido actualidad, ¿sí? Y por supuesto esto nos lleva a pensar y a meditar mucho sobre estos pueblos, sobre el cual se ha hecho muy pocas investigaciones. Se sabe que son importantes porque fueron llamados como turcos, pues porque estaban bajo la égida del Imperio Otomano,
Sabemos cómo el proceso de mestizaje que han contribuido en nuestros países latinoamericanos y en Colombia, especialmente en la costa, y por supuesto ciudades que están marcadas por ellos, como el caso de Barranquilla o el caso de Santa Marta o Lorica o Montería, Córdoba, etcétera, Magangué, o sea, muchísimas ciudades. O sea, nuestro vínculo con lo árabe, lo islámico árabe, lo cristiano islámico, lo cristiano, lo musulmán, lo judío, todo está signado por la inmigración árabe. Sería una injusticia para hablar de los árabes en Colombia solo tocar el tema de los políticos, que tiene más sombras que luces, y cuando hay figuras mucho más eminentes para mencionar y que aportan al desarrollo cultural, intelectual y espiritual del país. Recuerdo unas figuras increíbles de origen árabe. George Baladi, un famoso político de origen sirio que vivió en Colombia, en Cartagena, una ciudad que se caracterizó, por ejemplo, por tener una colonia pequeña aristocrática, muy culta, de las más cultas que he visto realmente árabes en la historia de nuestro país. ¿Sí? De esa misma ciudad es, por ejemplo, Juan Dager, un historiador, o Demetrio Sarbali, de un empresario, pero siempre me sorprendió, por ejemplo, Jorge García Usta, un pensador y un investigador extraordinario de origen árabe. Sin embargo, cuando uno piensa en lo árabe, a veces es difícil que la gente sepa que tiene eximios, excelentes, sabios, científicos, ¿sí? Como por ejemplo Salomón Jaquín. Toca leer porque es una lista muy larga, es increíble. El caso de Salomón Jaquín o Emilio Yunis, que extraordinario científico, o sea, para mostrar ante el mundo, digno de un premio Nobel, realmente. Y por supuesto, obvio, no se pueden ignorar figuras como Gabriel Turbay, un eminente político de los años 40, o el caso de nuestro expresidente Julio César Turbay Ayala. Todos de origen árabe, ¿sí? Por supuesto, este tema de los políticos tiene más sombras que luces, ¿sí? Pero claro, ¿quién no ha oído hablar de un periodista como Juan Abdullah Gozaín? O que ese Gozaín se llamara Abdullah. Ni él mismo quería hablar de ese segundo nombre para no ser referenciado con el mundo musulmán, por los prejuicios católicos y hipercatólicos de nuestra sociedad, por supuesto. O Yamid Ahmad, otro personaje conocido en nuestro país de origen árabe y musulmán, ¿sí? Shakira Mebarak, muy conocida en el mundo, creo que es de las más conocidas árabes de nuestro país, ¿sí? De origen árabe, ante el mundo. Un periodista, Hassan Nazar, muy conocido, ¿sí? Miguel Rojana, un intelectual, profesor de la universidad, investigador de la Universidad del Sinú, curiosamente, creo que este apellido es hasta de origen judío árabe, ¿sí? Y este profesor Miguel Rojana es un excelente escritor, ¿sí? Vinculado a una universidad que tiene que ver con una región como el Sinú y Córdoba, que tiene que ver mucho con lo árabe. Y deportistas, Farid Mondragón. ¿Quién no ha querido a Farid Mondragón? Hasta terminó jugando en un club turco, curiosamente. O la hermosa Diana Turbay. Bueno, esta ya es más una periodista. Estoy hablando de Paola Turbay. ¿Quién va a recordar que hay figuras como Jimmy Salcedo Tafach, famoso presentador de televisión, pianista, cantante, bueno, humorista, el famoso Jimmy Salcedo, un musulmán árabe? Bueno, recuerdan ustedes la hermosa Paola Turbay, una casi Miss Universo, ¿sí? O el caso de José Galat, este insigne intelectual académico que fue rector de la Universidad de Gran Colombia, extrañamente excomulgado por la Iglesia Católica por no compartir opiniones sobre la elección del Papa Francisco. O el gran Ali Umar, un actor de televisión famoso que todos queremos. David Mansur, un extraordinario pintor, uno de los más grandes pintores de América Latina, ¿sí? Roberto Charbel Farah, tenista conocido, que nos ha dado muchas glorias de éxitos en Wimbledon. El gran director de televisión y cine, Jorge Ali Triana. Aquí tenemos una constelación de figuras eminentes en todas las áreas, ¿sí? De ahí la importancia de que Colombia pertenezca como observador a los países de la Liga Árabe, ¿sí? Y el último gran fenómeno que estamos dando, la compra de la empresa más poderosa e influyente de Colombia, Nutresa, que la quieren comprar los emiratíes, ¿sí? Los árabes emiratíes junto con los israelíes de este grupo Gilinski, ¿sí? Que es un tema para otra charla especial, pero lo cierto es que todos son poderosamente influyentes. El mundo árabe es Colombia.